Bienvenidos a nuestro podcast En Esto Pensad, que les habla Plinio Orozco, y en el día de hoy hablaremos acerca de la realidad del pecado. El mundo está en un completo caos, malas noticias por todos lados, asesinatos, violaciones, suicidios, corrupción y toda clase de males hacen parte del día a día de nuestro mundo. Y la pregunta que viene a nuestras mentes es, ¿cuál es la razón de tanto caos? ¿Dónde se halla la raíz del problema? ¿Qué es realmente lo que está pasando? ¿Será que todo el caos que tenemos en nuestro mundo se debe a algo que nos sucedió en el pasado? ¿A qué realmente se deben los conflictos que nuestro mundo enfrenta día a día y quién realmente es el responsable de cada una de las cosas que nos suceden? Yo quiero decirte que la palabra de Dios enseña que la raíz de todo esto es el hecho que el hombre se encuentra espiritualmente muerto. Sí, así como lo escuchas. El pecado es la raíz del problema. El pecado puede ser encontrado en las culturas más desarrolladas e incluso el pecado puede ser encontrado en las culturas menos iletradas. El pecado hace parte de una realidad universal, una realidad que ni tú ni yo podemos ocultar. La Escritura nos enseña en Romanos capítulo 3, versículo 23, lo siguiente: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esto sin duda alguna demuestra que el pecado es una realidad universal. Y en el mismo capítulo de Romanos capítulo 3, en los versículos 10 al 12, Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, declara lo siguiente: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Este texto nos dice que todos hemos pecado, que no hay justo ni aun uno, que no hay quien busque a Dios. Muchos pretenden negar la realidad de nuestra naturaleza pecaminosa, aludiendo que todos los hombres están llenos de bondad y por lo tanto vivimos en un mundo lleno de bondad. Pero eso no concuerda con la realidad que tenemos a nuestro alrededor. Solo basta con revisar las noticias. En nuestros días clamamos por mayor seguridad. Clamamos por mayor presencia policial. Más cámaras de seguridad vemos por todos lados, candados en cada negocio. Las rejas de nuestros hogares nos recuerdan que vivimos en un mundo inseguro. Muchas veces no nos sentimos seguros, de hecho, en nuestros propios hogares. Y la pregunta que viene a nuestras mentes cuando miramos un poco hacia esta realidad es: ¿seguro que vivimos en un mundo lleno de bondad? ¿Será que vivimos en un mundo donde los hombres no tienen ningún mal? Solo el hombre que es un tonto cerrará sus ojos al hecho de que la raíz principal, la base de nuestra sociedad rebelde, la raíz de los conflictos en nuestros hogares, nuestros hijos que deshonran a sus padres, nuestros padres que odian a Dios, nuestra locura por la lascivia, el sexo, el licor, la droga, la pereza y la ociosidad, es sin duda claro que la raíz de todo esto se halla en el pecado. El pecado es rebelión contra Dios y su ley. El pecado es tratar de ser nosotros nuestro propio Dios. El pecado es un acto de insubordinación contra el Dios del cielo y de la tierra. El pecado declara ser su propio Dios. El pecado dice algo como: yo voy a tener los derechos de mi vida para hacer lo que me da la gana. Y nadie, absolutamente nadie, ni Dios, ni hombre, ni iglesia, ni gobierno, ni las cortes judiciales me van a decir lo que yo voy a hacer. La raíz del pecado es la rebelión, es la insubordinación contra el Dios del cielo y de la tierra. Contra aquel Dios que envió su Hijo para perdonar nuestros pecados, contra aquel Dios que un día juzgará a los vivos y a los muertos. Por otro lado, Romanos capítulo 6, versículo 23 nos declara lo siguiente: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Una de las cosas que nos podemos preguntar al escuchar acerca de la realidad del pecado es: ¿dónde comenzó esto? ¿Cuál es el origen de este mal? ¿Cómo podemos lidiar con él? ¿Cómo podemos hallar esperanza ante tanto caos? Pues es muy importante, para entender lo que vemos hoy, entender dónde todo inició.
Yo quiero decirles que esta triste historia comenzó en el huerto del Edén, cuando Dios le dio la orden a Adán y a Eva que no comieran del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que de él comieren, ciertamente morirán. Y el hombre fue incrédulo a la palabra de Dios y crédulo a las palabras de Satanás, comiendo de la fruta y muriendo espiritualmente. Y en esta historia que nos declara Génesis capítulo 3, lo primero que hizo el diablo fue insinuar a la mujer que Dios no tenía buenas intenciones. En el versículo 1 de Génesis capítulo 3, Satanás le dice a Eva acerca de la terrible tiranía que tenía Dios para con ellos, quien no les permitía comer de todos los árboles del huerto. Y esto era una completa mentira, porque ellos podían comer de todos los árboles del huerto menos de uno. Pero ese es el aspecto que él resalta, la prohibición. Y eso es muy similar a lo que el mundo promueve hoy, que las leyes de Dios se hicieron para romperla y que Dios sencillamente nos dio mandamientos para robarnos la felicidad. Definitivamente nuestro mundo tiene un concepto muy distorsionado de lo que es la felicidad. Pero el plan y las estrategias de Satanás no terminaron allí. Y él les dice, Dios ha dicho que si comen de este árbol van a cosechar terribles consecuencias, pero yo les digo que eso no es cierto. Pueden comer del árbol prohibido y nada sucederá. Satanás anula las consecuencias que el rebelarse contra Dios iban a traer a nuestros primeros padres. Cuando nosotros leemos Génesis capítulo 5, vemos una gran lista de mortalidad. El hombre, cuando se rebeló en contra de Dios, violando su ley, no solamente murió espiritualmente, sino que la muerte ahora es una realidad en la vida de todos los seres humanos. Luego de la entrada del pecado, la tasa de mortalidad para toda la humanidad es del 100%. Nadie, absolutamente nadie, ahora puede evitar la triste realidad de la muerte. Satanás le dio a la mujer una perspectiva de la realidad completamente distorsionada. Una vez la mujer le prestó oído, su visión de las cosas cambió radicalmente. Hermanos y amigos, el pecado produce en nosotros una distorsión de la realidad. Por otro lado, Romanos capítulo 5, versículo 12 nos dice lo siguiente: Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Este pasaje nos enseña que no solo el pecado es universal, sino que el pecado es radical. Los seres humanos han sido afectados completamente por el pecado. Es a eso lo que llamamos depravación total o corrupción radical. Y lo que esta expresión significa no es que todos los hombres sean todo lo malo que pueden llegar a ser. Esto tampoco significa que todos los seres humanos sean completamente incapaces de hacer alguna cosa relativamente buena. Todas sus facultades han sido profundamente afectadas por el pecado. Su intelecto, su voluntad, sus emociones. Romanos 3 es el diagnóstico que Dios nos da acerca de la condición humana. Es como una especie de radiografía en la que todos nosotros nos deberíamos mirar. La pregunta que viene a nuestras mentes ahora es, ¿qué tanto nos afectó el pecado? Como vimos, afectó nuestro intelecto, afectó nuestra voluntad, afectó nuestro cuerpo, dejándonos muertos espiritualmente, incapacitados para buscar a Dios por voluntad propia. Por lo tanto, Cristo no es una medicina que se le debe dar a un enfermo, ya que el enfermo se puede mover y se puede levantar de la cama para tomar su medicina. Más bien la Biblia describe al ser humano como aquel que necesita ser resucitado espiritualmente. Necesitamos que la fuente de la vida nos resucite en el poder del Espíritu Santo. En Jesucristo está disponible la vida que nosotros necesitamos. El pecado es insubordinación contra Dios. El pecado nos separa de Dios. El pecado no perdona, envía al hombre al infierno por la eternidad. Por esta razón, Cristo, el Hijo de Dios, vino a librarnos del pecado y de sus consecuencias. Cristo vino a salvarnos de la culpa del pecado. A eso vino Jesucristo, a buscar y a salvar lo que se ha perdido. Así que Dios el Padre proveyó una esperanza para el pecador a través de la vida, la muerte y la resurrección de Dios el Hijo. Si el pecado es el problema más grande del hombre, como lo acabamos de ver, entonces debemos hacerle frente a la realidad del pecado. Confiésalo, arrepiéntete de él, apártate de él y con fe vuélvete al sustituto de Dios para los pecadores.
el Señor Jesucristo. Él es nuestro Salvador. Él es nuestra esperanza. Él es nuestra vida. Y al aferrarte a Cristo por medio de la fe, habrás resuelto cada problema que te asedia, tanto el pecado como sus consecuencias.